Germán, comentanos, esta semana estuvimos con mucha política, ¿no? Y mucha campaña. Comentame tu resumen de qué viste en esta semana en sí. Bueno, viste que el tema de campaña más o menos fue miedo sí, miedo no. Sí, Ha habido todo un desarrollo de campaña que por supuesto que es deliberado, de, saquémosle la palabra miedo si querés, pero de advertir a la población lo que el sector del oficialismo piensa que va a suceder si gana, ¿no? Por supuesto que hubo algunos que exageraron un poco, y la respuesta fue una respuesta técnica muy inteligente, que fue llevarle humor a todas las advertencias que venían por el lado del Frente para la Victoria, ¿no? Y entonces, bueno, está toda esa cadena de humoradas que se hicieron a partir de las críticas respecto de las soluciones que en teoría proponía Macri, pero que en realidad ni siquiera las había verbalizado. Si vos le sacás un poco la capa superior de lo que es toda disputa electoral, que tiene sus intencionalidades y no, lo que es una muestra, digamos, lo que busca es aprovechar un poco el prejuicio, ¿no? O sí, sea, el prejuicio no en el sentido malo de la palabra, porque el prejuicio es la opinión que nosotros tenemos cuando no tenemos elementos de juicio justamente como para tener una idea con fundamento de algo. Entonces a eso, viste, vos le decís que es un prejuicio, es algo que está antes de que vos puedas tener una opinión razonable sobre algo. Entonces, normalmente las cosas que nosotros no conocemos las llenamos con prejuicios o con juicios anticipados sobre las cosas. Y así nos movemos a diario. Y bueno, en las campañas electorales esto también se ve. Claro que a sí. veces es difícil, ¿no?, de sostener algunos prejuicios, y justamente eh, toda la campaña electoral lo que busca es eliminar los prejuicios, hacer explícito lo que uno va a hacer, cómo ve las cosas y lo que quiere hacer a futuro. Y lógicamente, si vos encarás una campaña diciendo poco, das pie a que el otro llene esos silencios o esos vacíos con sus prejuicios. De todas maneras, me parece que la campaña no le salió muy bien al oficialismo, ¿no? Porque en realidad esta contrarrespuesta le dio pie a dos cosas. Por un lado, hubo algunas definiciones, ¿no?, en Sí. varias materias. eh, por ejemplo, si venía una campaña diciendo, bueno, eh, los científicos se van a tener que ir a lavar los platos, la respuesta fue no, nos parece bien esa parte que hizo el gobierno, por ejemplo. Y a su vez se hacía toda esa catarata de chistes, ¿no? De, por ejemplo, uno que me llamó a mí la atención y que me causó mucha gracia fue de que las suegras iban a vivir a la casa de los yernos, ¿no? O sea, eso es como que iba a hacer perder un poco de votos femeninos, ¿no? Me parece que querían como... Claro, un poco machista el chiste, ¿no? Y bueno, Pero, ¿la tendrías a entonces, tu bueno, suegra en fue tu todo... casa? ¿Cómo? ¿La tendrías a tu suegra en tu casa? Y hasta 500 kilómetros de mi casa. Te aseguraste, ¿no? Eso es una realidad, digamos, pero es equitativo, ¿eh? Las dos suegras están a 500 kilómetros. Pero bueno, Se pusieron un buen acuerdo entonces, ¿no? mira, se dio así. En realidad nadie huyó de nadie, pero se dieron así las cosas. Sí. Pero bueno, Germán, entonces, en definitiva, esto fue un poco lo que se protagonizó esta etapa, ¿no? Y después que volvió de vacaciones Macri, y volvió de vacaciones Massa, ¿no? sí. Ahora, esta especie de divorcio que hay con Scioli y Cristina, Había. eh, para mí sigue habiendo, ¿no? Que el otro día ya comentamos más o menos que el peronismo estaba muy dividido. ¿Le va a favorecer el divorcio a Scioli o no? Desprenderse de Mira, Cristina. mira, vos sabés que yo estoy de acuerdo con los dos. Viste, porque Karina dice que había y vos decís que hay. Y en realidad eso es lo que sucede en la sociedad. Hay algunos que piensan que es la continuidad, y otros piensan de que le va a poner alguna impronta Scioli. Y es difícil de saber eso. No lo quiero llenar con un prejuicio,
te puedo dar una opinión. Sí. Digamos, las cosas normalmente tienden a seguir la dirección con la que vienen. Es decir, normalmente la personalidad de Scioli ha sido tratar de adaptarse. ¿Y a qué se adapta? Y se adapta a lo que hay. Entonces, bueno, en ese sentido, ¿qué tiene en su coalición? Y tiene una mayoría, digamos, de peronismo y una parte muy dinámica y de mucha influencia, que es lo que viene a ser la parte kirchnerista. Eso está en disputa hoy. O sea, además no es una opinión, es algo que se ve. Algunos dicen una cosa y dicen lo opuesto sobre los mismos temas, entonces algo que gane o pierda el Frente para la Victoria es algo que se va a tener que resolver de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que vos podés prever? Y de que esa disputa interna, que es una disputa de poder, obviamente, de poder de poder definir qué es lo que se va a hacer y de definir quiénes lo van a llevar a cabo. Entonces, en el Frente de la Victoria eso está efervescente, por llamarlo de alguna forma. Entonces, si viene un gobierno, bueno, eso se va a tener que resolver de alguna manera. Y si no llegan al gobierno, va a suceder en el llano. Es decir, podemos recordar el año 1983, las disputas dentro de los sectores de lo que era el Frejuli en esa época, se veía claramente que había una disputa. Bueno, no se ganó la elección, la disputa siguió, hubo elecciones internas, ganaron los renovadores de Cafiero, después hubo una elección de candidatos, ganó la línea de Menem y después se ganaron las elecciones. Pero hubo una renovación de todas las autoridades del peronismo y obviamente también una concepción hacia el futuro que después la viste materializada en lo que hoy se denomina la década del 90. Y bueno, después de 12 años en el poder, no es raro de que ahora suceda una efervescencia de la misma naturaleza. Ahora, no hay por qué anticipar de que eso se va a resolver de la misma forma que hace 32 años, ¿no? Pero de todas maneras se ve esta disputa y se ve la necesidad de resolverlo. Y Scioli está arriba y bueno, en la campaña la está sufriendo a esa, claramente. Sí, ahora me pareció... Vos fíjate, por sí. ejemplo... Sí. Me decías. Decía que a mí me pareció bueno este apoyo de Karina ahora, ¿no? A Daniel, que ella salió a respaldar a... Rabo línea, claro. Sí, a capa y espada, ¿no? A su marido como candidato a presidente. Y está muy bien. En general, en Argentina sucede que el cónyuge apoya, ¿no? Siempre ha tocado ese rol a hombres y a mujeres. Es decir, normalmente han sido las mujeres las que han acompañado y eventualmente heredado el poder, como el caso de Isabel. Otras han participado de la alternancia, como el caso de Cristina Kirchner. Y bueno, en el caso de Cristina también tuvo un apoyo muy grande de su esposo, ¿no? En su momento, en la presidencia que fue desde el 2007 hasta el 2011, ¿no? Que falleció. Esto se da siempre y es bueno que el único que no tuvo mucho apoyo, sino que más que nada presencia protocolar fue, no sé si recuerdan ustedes, la esposa de Alfonsín se llamaba Lorenza Barreneche. Sí. Y bueno, apareció cuando fue la asunción de la presidencia y después prácticamente yo no recuerdo haberla visto más que en algún otro acto muy importante al lado, pero tengo entendido que no vivían juntos. Y después la esposa de la Rúa, que sinceramente en este momento no me acuerdo cómo se llama, también tenía una función meramente protocolar, pero nunca la viste en contra, digamos, nunca se opusieron, de alguna manera siempre se apoyaron, y Karina sí tiene un protagonismo mucho más grande que la esposa de Macri, ¿no? La señora Aguada, que sí parece tener un rol mucho menor, ¿no? Claro, justamente por eso te decía, sorpresivamente, porque nadie se esperaba que ella aparezca así en todos los medios prácticamente, así que como se le presenta un medio, ella no tiene problema en salir y discutir el tema. Y sí, porque lo ayuda, es locuaz, y cae bien en la gente y aprovecha ese perfil. Es lo mismo que pasaba
en la campaña del Frente Renovador con la esposa de Sergio Massa. Ella también tenía un protagonismo muy grande, pero ahí, a diferencia de Karina, vos tenés la otra gama, ¿no? Vos fijate que los tres, ahora que estamos hablando de las esposas de los candidatos, ¿no? Sí. Las tres mujeres tenían tres perfiles distintos. Una acompaña más bien de atrás, otra hace un rol más bien protocolar, que es Aguada, y sin pisarse los callos, digamos, de alguna manera, claramente la esposa de Massa tiene un perfil político, o sea, es una política también. Pero en todos los casos hay un apoyo, desde distintos ángulos. Claro. Germán, hablando de apoyo, ¿qué opinas acerca de este acercamiento otra vez de Scioli con Cristina después de los dichos de Scioli acerca del gobierno kirchnerista? Bueno, hay una necesidad de sostener, más allá de las discusiones que afloran, por lo menos mantener unido mostrar una unidad más allá de las discusiones que haya, para que no se desparramen los dos, digamos, para que no se transforme en un enfrentamiento abierto que tenga efectos electorales nocivos, digamos, para Scioli. De todas maneras, vos viste que no todos tienen la misma lectura, ¿no? Sí. Vos viste lo que ha dicho Pampuro, por ejemplo, lo que dice Randazzo, lo que dicen personas que sin lugar a dudas están adentro de la Frente para la Victoria, cuando no directamente reconocidos siolistas, como el caso de Urtubey, que no está de acuerdo con la campaña del miedo, dice, ¿qué es esto de mostrar que nosotros somos menos malos? Es decir, como que no le gusta. Y bueno, esta discusión, digamos, a cielo abierto, de cómo se hace política, de lo que se dice, cómo se dice y se deja de decir, justamente es la parte perjudicial que tiene que soportar Scioli en medio de la campaña y que no le va a hacer bien. Yo, por lo menos, a mí contame entre el grupo de personas que piensan que este tipo de desalineamientos en una campaña electoral no son positivas, porque transmiten justamente esa imagen de que mañana cuando tengas gobierno, si sos gobierno, vas a tener más problemas con los propios que con los problemas de afuera, ¿no? Sí, sí. Claro, justamente. Entonces, sí. O sea, es difícil, la verdad que no le tocó algo pacífico como para que lo acompañen en la campaña. Fíjate, nada que ver con el caso de Macri, ¿no? Que Macri tuvo, ¿te acordás? Después del Congreso de Gualeguaychú, tuvo chispa para repartir junto con los radicales esa alianza de Cambiemos, ¿no? Sí. Ese frente tuvo tanto chisporrotazo que inclusive cayó en la consideración pública un poco. Después empezó a remontar y así llegó a las PASO, y después sí pegó fuerte, ¿no? Después de las PASO y la primera vuelta y todo lo demás nos acordamos mejor. Pero ese pedacito que hubo desde el Congreso de Gualeguaychú, donde se hizo el acuerdo con los radicales, y después, inmediatamente después, hubo mucha discusión. Y esta discusión se está dando fuerte en el Frente para la Victoria después de la primera vuelta, lo cual no es una tontería, porque va a haber menos para repartir. Claro. Sin la provincia de Buenos Aires, sin la provincia de Mendoza, sin la provincia de Jujuy, que es más chiquita, pero es una provincia al fin, va a haber más personas que quieren repartirse lo que queda, porque en definitiva, imagínate la provincia de Buenos Aires, la cantidad de lugares que pueden calmar discusiones internas que ya no se van a disponer, ganen o no ganen la elección del 22 de noviembre. Claro, entonces esto tensiona claramente. Claro. Ya fue muy dividido y ya todo estaba demasiado organizado para no esperarse como una especie de derrota, que fue porque pensaban ganar en primera vuelta de todos modos. Claro, lo que pasa es que vos pensás de que ganar una presidencia de nación sin la provincia de Buenos Aires es una cosa y con la provincia de Buenos Aires es otra. No es lo mismo. Entonces, el sabor a derrota tiene que ver con eso. En el año 99, ¿te acordás? Fueron a interna, digamos, el peronismo fue a interna, pero la provincia de Buenos Aires llevaba un solo candidato que era Rucau. Es como que ese lugar lo protegieron siempre.
siempre se protegió la discusión. Y esta vez no es que se puso en discusión, lo que pasó es que hubo una interna donde ganó alguien que no logró después, abierto a la sociedad, cosechar la suficiente cantidad de votos como para quedarse con la provincia. O sea, ganó Vidal y punto. Entonces, yo no voy a decir algo distinto de lo que dijo el presidente de bloque del Frente para la Victoria. Él dijo, bueno, no supimos entender la demanda del pueblo. Eso dijo, respecto de la provincia de Buenos Aires, hoy mismo. Entonces, yo me sumo a esas palabras porque la verdad es que es lo que sucedió. Claro, y la gente también comenzó a pensar un poco más el voto, ¿no? Porque ahí se notó el voto pensado. Dijeron, cortemos boleta, quiero a esta gobernadora y quiero a este presidente. Sí, claramente, porque sacó más votos Scioli que Aníbal, y bastantes más. Sí, una gran diferencia. Eso es así. Es que hay algo que me parece que lo van a tener que tomar más en serio. Todos los armadores, todos los que hacen campaña, los que hacen analistas y demás, es que las personas distinguen lo que es la autoridad que van a tener inmediatamente su distrito, intendente, gobernador, y lo que es la autoridad nacional. Es verdad de que hay un arrastre importante, pero con un corte de ese volumen, cuando las diferencias no son tan grandes, te define quién gana y quién pierde. Esa es la realidad. Entonces se van a fijar muy bien, porque inclusive ahora, que esta es la última vez, me parece a mí, en donde va a haber tantos sistemas electorales en la provincia, con colector en un lado, sin colector en otro, que junta, que separada. A mí me da la impresión de que después del hartazgo que provocó en la población 6, 5, 4 elecciones en un año, se va a terminar llegando a la idea de que los sistemas electorales deben ser más homogéneos y a su vez se tiene que elegir todos juntos. No puede ser que las personas llamen a votar durante todo el año, prácticamente cada 2 meses. No es tan razonable hacer las cosas así. Y a su vez otra cosa interesante que se ha dicho ahora, que Macri dijo que no van más las reelecciones indefinidas, cuando lo interrogaron acerca de la situación del gobernador de Formosa, por ejemplo. Entonces ahí dijeron, bueno, vamos a trabajar por el pueblo formoseño, por el pueblo chaqueño y demás, pero no va más el tema de las elecciones indefinidas y vamos a promover una reforma constitucional en esa provincia. Lo cual coincide también de alguna manera con las ideas que vos fijate que llegó más en la provincia de Buenos Aires en el 2013 y en el 2015, en el sentido de que no iba más las intendencias in eternum reelegibles para la provincia de Buenos Aires. Sí. Y dieron origen a los famosos varones del conurbano, ¿no? Algunos con más de 25 años en el poder. Entonces, estos son los cambios culturales que hablamos la otra vez, que me da la impresión de que van a empezar a partir de ahora y con un consenso mucho más amplio, porque no es cuestión solamente de un sector, son varios los sectores que lo ven así. Inclusive, por ahora no se expresan, pero individualmente yo los he escuchado, varios dirigentes del Frente para la Victoria, importantes, que no están en desacuerdo con estas ideas. Así que me da la impresión que se va a abrir una ventana de discusión en los temas de cómo se presentan las boletas a los votantes. ¿Te acordás que vos la otra vez me preguntaste un poco sobre, y hablamos, intercambiamos un poco sobre los sistemas electorales? Sí. Ese tema, y después también cuál va a ser la dinámica de las elecciones, ¿no? Si vamos a hacer tantas fechas en un mismo año o si se van a unificar de alguna manera. Pero esos son pasos que se van a dar. Claro. Germán, volviendo al tema de la campaña del miedo, ¿vos crees que este tipo de actitud o de acción podría influenciar a la hora del voto? Mira, influye. Ahora, hay que ver para qué lado. A mí lo que me da la impresión en el contexto donde yo vivo, ¿no?, es que acá se lo tomaron un poco a la risa, pero es un distrito donde Macri es fuerte y que tiene sus características propias, ¿no? Después, en cada provincia me parece que esto se asimila de distinta manera y dentro de cada provincia, según los sectores más, menos urbanos, con más o menos acceso a la información, será diferente. Pero a mí lo que me parece es
que en una campaña electoral vos tenés que contagiar esperanza, empuje, tenés que mostrar tu propuesta. O sea, yo no veo que la idea sea ganar asustando. Es como que no me cierra lógicamente. Claro, justamente. Uno puede, o sea, no veo, digo, ¿quién gana asustando? ¿Viste? Y entonces uno se pone a hacer memoria. ¿Quién ganó asustando? No es cierto que ganó asustando Dilma. No es que ganó asustando. Es decir, hizo críticas puntuales de una manera muy profesional en la campaña respecto de su contrincante más cercano, que era Ezio Neves, pero tampoco fue una catarata desorganizada de cosas que tampoco eran tan creíbles. Es decir, es como que vos también te tenés que parar desde un lado para criticar, y también la forma en que lo haces, ¿no? Sí. Entonces a mí me parece que acá fue medio raro, me pareció un poco, no veo que vaya a fructificar tanto a favor de Scioli. A mí, sinceramente, en lo personal, sospecho que le va a ser contraproducente. ¿Contraproducente en qué sentido? ¿Le va a sacar votos? No. El problema es que tiene que salir a convencer, no a asustar. Esto es lo que a mí me parece. Es decir, si vos tenés que ganar una elección, ¿qué tenés que buscar? Los que tuvieron 2 oportunidades de votarte ya y no lo hicieron. Lo mismo le pasa a Macri. O sea, van a buscar aquellos para los cuales Macri y Scioli no fueron ni la primera ni la segunda opción de voto para ellos. Es decir, en la primera vuelta los sacaron de carrera, o no fueron a votar porque tenían fiaca, ¿no? En la PASO. En la segunda no votaron ninguna de estas 2 opciones, y ahora va la tercera. Entonces, si vos tenés que ir a buscar un tipo, o sea, imagínate, por ejemplo, que Karina la vienen a invitar a salir, ¿viste? Tiene que elegir la tercera opción, ¿viste? Dice, no, estos 2 que te gustan, no. Entre estos 2 que vos no lo tenías en mente. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a salir con el menos feo? Capaz que te quedas en tu casa, ¿viste? Digo, es más o menos así. Claro, lo que le pasó de todos modos. Pero no me parece muy buena idea salir a asustar, ¿viste? No sé, a mí no me parece buena idea, y aún te diría más, hay perfiles y perfiles para hacer eso. Es decir, Scioli siempre tuvo una comunicación mucho más amigable que el frente al cual pertenece, y te diría que era de lo más amigable de todo lo que tenían para ofrecer, y que justamente esa característica era una parte esencial por la cual era más potable para el electorado que no era del Frente para la Victoria. ¿Y por qué de golpe salís a hacer esto? ¿Viste? No me convence. Me parece que se desdibuja frente al mismo votante. Entonces, me parece en definitiva que va a ser contraproducente. Y Macri no es que haga algo extraordinario, viene haciendo lo que hace siempre. No se desdibujó, digamos. O sea, sigue diciendo lo mismo. Quizá ahora tiene más eco, ¿no? Porque ahora son 2. Claro. Entonces, bueno, lo que viene diciendo hace rato, ahora lo escuchan más personas. Pero no, en esencia es lo mismo que venía predicando hace mucho. Sí. Ahora, ¿por qué tanta...? O sea, no escucho verdadera propuesta, ¿no? Porque uno te dice, continuaremos con tal cosa, y el otro te dice, vamos a renovar y mejorar, pero no te dicen qué exactamente es lo que van a hacer. Y bueno, Massa no pasó. O sea, si estaría ahora Massa en lugar de cualquiera de ellos 2, se hablaría de más propuestas. ¿Por qué? Porque justamente la novedad de esta campaña fue un candidato que se plantó frente al electorado diciendo, yo voy a hacer esto y con estas personas. Claro. Y eso es una novedad. O sea, yo la verdad que no lo vi, nunca lo vi antes. Y quizás creo y quiero creer de que esa fue la razón por la cual la población, aún con los pocos recursos que tenía y aún con los medios más importantes que preferían poner el foco al iluminar a los 2 candidatos que o le gustaba o le venía bien, aún así sacó el 1% de los votos. Es decir, no es un tema menor. Es decir, tampoco en nuestro país se dio una relación de fuerza así en una instancia que claramente podía ser definitiva como fue la primera vuelta.
Es decir, no es un tema menor que la elección de primera vuelta no se haya polarizado. Ese es un dato importante, y es un dato importante justamente para Massa, que arriesgó muchísimo con esta forma de presentarse a la sociedad y le fue muy bien. Entonces, en esta instancia quedaron, si se quiere, dos corredores clásicos, ¿no?, que buscan enamorar, básicamente. O sea, enamorar significa buscar una empatía de naturaleza emocional, y no te está dando tanto contenido, que es lo que vos reclamás. Pero a mí me da la impresión que a medida que va madurando el electorado, como se va viendo, tiene simpatizantes, muchos simpatizantes, aquellos que quieren escuchar lo que vos demandás. Es decir, a ver, ¿cómo me vas a arreglar este tema? ¿Cómo me vas a arreglar aquel? Claro, es lo que yo te decía que estaba faltando, ¿no? Porque lo veo muy un estilo de Carlos Saúl, la campaña que se está haciendo de ambos lados ahora. Claro, porque es una cosa más clásica. Es más clásica. Para mí, quien más interpretaba digamos, los cambios que sucedieron en la sociedad, hablando de sociedad como comunidad en su conjunto, fue en alguna medida político, fue más. O sea, por alguna razón ganó en el 2013 y por alguna razón frenó la polarización ahora, haciendo campaña distinto. Pues habrá que lo hizo de otra manera. A uno le podrá gustar o no le podrá gustar, pero si vos lo mirás de afuera, técnicamente, te pones lejos, vos sos un extranjero, ni siquiera sos argentino, venís y mirás la campaña. ¿Y qué decís? Mirá, estos dos hacen esto y esta persona está haciendo estas dos cosas que es distinta. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados? ¿No? La prueba empírica, ¿cuál es? Que todavía hay una masa de gente importante que va por este lado, o sea, por el lado de Macri y de Scioli, pero tenemos una ola importante que viene presionando hacia atrás, digo, que viene presionando fuerte, que es esta cosa de Massa de decir lo que va a hacer. Y que tan fuerte fue que al final, los últimos 10 días de campaña, los temas que hablaban los dos principales candidatos, se lo terminó imponiendo definiciones para los temas como seguridad, narcotráfico y algún otro por ahí. Pero es un logro, digamos, es un logro de toda la sociedad madurar y demandar esto de quien se presenta para gobernar el país. Es decir, a ver, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿A quiénes pensás poner, digamos? No está mal, está bien. O sea, ojalá, falta todavía. A mí me parece que vas a empezar a escuchar algunas definiciones. Ojalá parezca, ¿no? Porque si no vamos a ver qué hace fulano, vamos a ver qué hace Mengano, porque no sabemos qué quiere hacer cada uno realmente. Y los votos que hay para seducir, el grueso, es gente que respondió al estímulo bien. Estimularon con propuesta y respondió bien y votó a Massa. Ahora van a buscar los votos de Massa. Así que van a tener que proponer algo para llamarle la atención, porque, digamos, responden a ese estímulo. El votante de Massa responde a ese estímulo, obviamente. Entonces, es de esperar de que tengan definiciones. Y de hecho, algunas definiciones vienen, no directas de los candidatos, pero sí de aquellas personas que los candidatos señalan para comunicar, como es el caso de el que supuestamente, no lo digo que lo sea, pero aparentemente va a estar vinculado a las decisiones económicas, como es Rogelio Frigerio, el que es ahora presidente del Banco Ciudad de Buenos Aires. Sí. Él está dando muchas definiciones en materia económica, digamos, enormes para lo que venía haciendo Cambiemos en todos los frentes. O sea, si vos comparás lo que era la precisión del mensaje antes de la primera vuelta y lo que está hablando ahora Rogelio Frigerio, es mucho mayor. O lo que está hablando, por ejemplo, Largay respecto del dólar. Para mí, estas dos cosas están demostrando, bueno, vamos a hacer algo más leve. No va a ser como el Frente Renovador, que Massa directo, el que va a ser candidato a presidente, te dice, vamos a mandar a los segunda línea a que concreten. Entonces, lo larga a decir a Rogelio Frigerio, lo larga a decir a Largay, y también, obviamente, como ya ganó, María Eugenia Vidal también genera algún tipo de definición. Desde otro lugar, pero lo genera.
y también Jorge Macri. Son los 4 de Cambiemos que lo he escuchado hablar. Del otro lado, la verdad es que no vemos señalado a nadie. Vos fíjate, si vos decís, a ver, ¿quién es el que está hablando de economía? Tratás de sacarlo en medio del barullo, ¿quién es que nadie? En realidad el único que yo he visto que de alguna manera ha puesto alguna definición ha sido Urtubey, o por lo menos que ha sido más claro, ¿no? Cuando habló del tema cuando ahora habló del tema de la campaña, cuando habla, digamos, de cómo es Scioli en realidad. Es decir, ahí vos ves que está tomando definición. Y a su vez otro que sobresale dentro del Frente para la Victoria cada vez que habla es Randazzo. O sea, más allá de que no les guste lo que dice, pero vos fijate que ya se está delineando también dentro de lo que es el peronismo grande, 3 personas que son las que más presencia tienen, que son Urtubey, Randazzo y Massa. Sí, ahora que cae pase factura le hace Randazzo, ¿no? Y no, todavía no se pone enojo, ¿viste? Con lo que está publicado, que supuestamente iban a apoyarle a... Claro, eso es justamente, que supuestamente Randazzo hizo un acuerdo con Macri, o sea que Randazzo va a apoyar a Macri para futuro presidente de la Argentina. Se rumorea, del dicho al hecho. Vamos a ver qué pasa. Sí, sí. Pero se enojó muchísimo Randazzo. Se enojó muchísimo. De hecho, para mí definió, selló de la provincia de Buenos Aires cuando él no aceptó ir. Ahí empezó el tema. A mí me da la impresión que ahí, porque hubo 2 no fuertes a Cristina. El primer golpe, digamos, fuerte fue el triunfo de Massa en el 2013, que archivó la posibilidad de una reforma constitucional o de alguna forma lograr que Cristina se presente de nuevo presidente. Y el segundo tema importante desde el punto de vista electoral fue en 2 tiempos. El primer tiempo fue Randazzo dijo, yo no voy a la provincia. Y el segundo fue ahora, cuando Vidal pasó por arriba. Ahí le debilitó, le bajó el precio a cualquier triunfo que pueda tener el Frente para la Victoria mañana, porque sea como sea, sin la provincia de Buenos Aires, teniendo que arreglar con algún bloque para lograr quórum en la Cámara de Diputados, claramente es un gobierno distinto, sí, con otro esquema de poder ir para adelante. Ahora, hablando en gobiernos distintos y formas distintas, ¿no, Germán? Muchas instituciones educativas se están sumando a lo que se refiere a la campaña del miedo, muchos directivos en sí de las instituciones. ¿Vos crees que esto está bien? O sea, que es correcto que un director de alguna universidad o alguna facultad le diga a los alumnos vamos a cerrar las puertas por miedo a que gane Macri las elecciones. Y mira, eso para mí no está bien. No está bien porque hay que distinguir lo que es el partido y lo que es el Estado. O sea, el Estado es cosa pública, es pública porque es de todo. Entonces no se puede usar para un grupo o para una persona, aunque sea el más votado, porque eso es de todo por definición, ¿no? Y el gobierno es un gobierno también para todo el mundo. Entonces vos podés hacer campaña, por supuesto, siendo funcionario público. Lo que no podés es utilizar los recursos del Estado. La universidad está para transmitir conocimiento a los alumnos y para eso se derivan impuestos a ese lugar. No es un comité radical o una unidad básica o lo que vos quieras. No lo es. Entonces, para mí es un uso inapropiado del lugar público que uno está manejando, porque vos sos rector de una universidad y sos un funcionario público. Sí. Sí, ¿por qué? Porque vos estás administrando fondos públicos y sos, de alguna manera, formas parte del Estado en un sentido amplio, por más que tenga autonomía, autarquía y demás. Y ni hablar si vos estás, no sé, en el INTA, en lo que sea, en cualquier otra repartición pública directa que forma parte de la administración pública nacional o provincial o municipal. Es decir, no está bien y como comunidad no hay que premiar ese tipo de actitudes porque si no te vas directo a otra cosa que no es lo que elegimos y no es lo que queremos.
A mí me parece que los fondos que uno tiene en el Estado son para la comunidad, no son para una parcialidad, son para la comunidad. Y a mí no me interesa que parcialidad tenga el gobierno, me parece mal que lo hagan. Si mañana viene Macri y pega un cartel en el Ministerio de Educación o en lo que sea de la ciudad, vótenme a mí, me va a parecer espantoso igual. Y si lo hace Massa en Tigre, me parece horrible, y así sucesivamente. O sea, para mí eso está mal y no nos hace bien como comunidad y no nos hace avanzar de ninguna manera. Porque vamos perdiendo lo que es de todos en manos de algunos. Y no es la idea. Bien, y en cuanto a la actitud de Massa ayer cuando visitaba Chaco y le hicieron un piquete ahí cerca del aeropuerto, donde uno... Macri, sí, Macri. Massa, bueno, no, Macri, son tantos. Macri, ¿no? Y bueno, le hicieron piquete y le dijeron que si quería visitar Chaco tendría que pasar por el barro. A lo que Macri respondió que él iba a seguir yendo visitando Chaco, le guste o no a la gente. Y está bien, porque hay libertad política. O sea, una de las garantías constitucionales es la libertad de expresión. Claro. Cualquier forma, tanto del Estado como de los particulares, que limiten la libertad de expresión política, no corresponde. Es decir, es ilegal. A mí, yo no estoy de acuerdo con eso, de ninguna manera. Es decir, estás en campaña electoral, cualquiera puede expresar sus ideas y tiene que tener libertad para hacerlo, y el Estado lo que tiene que hacer es garantizar que esa libertad se ejerza plenamente, aunque no sea el partido de gobierno. Es decir, a mí me hubiese encantado que la policía del Chaco hubiese garantizado la libre circulación de los caminos públicos que eran interrumpidos por razones absolutamente, te diría, hasta de otra época. O sea, ¿qué vamos a hacer? O sea, yo me acuerdo cuando proscribían históricamente acá determinados partidos políticos y se hacían elecciones nacionales proscribiendo, por ejemplo, el peronismo, prohibiendo palabras determinadas que identificaban a la fuerza política. Y entonces, ¿cómo puede ser? ¿Que vamos a volver a lo mismo? Digo, de a poco, rápido, de golpe, parecido, o como sea, no lo quiero. O sea, a mí me gusta que, y creo que la mayoría de la población quiere que las ideas políticas se expresen libremente. Y eso es beneficioso para el conjunto. Justamente, que haya distintas ideas es lo que te permite corregir errores. Sí. Si no, ¿cómo haces? Es imposible. Claro, entonces, justamente es bueno para la comunidad esto. Sí, aparte se está mezclando mucho ya, ¿no? Porque no creo que hayan sido simplemente vecinos que decidieron eso. Hubo toda una estrategia para mí para que suceda eso ahí, porque justamente coincide que en Chaco está Capitanich. ¿Por qué no pasó lo mismo en Corrientes, por ejemplo? Bueno, pero Macri se fue de visita a Chaco, él lo visitó a Capitanich. Capitanich dejó al encargado de no recuerdo el qué, para que controle que salga todo tranquilo. Tranquilo. Bueno, tranquilo, entre comillas. Si era así, no iba a pasar esto. Bueno, después yo tengo entendido que cuando hicieron actos, ustedes me corregirán que tendrán quizá un acceso más directo, inclusive siendo periodistas, comentarios de colegas. Yo tengo entendido que después en los actos que hizo nadie lo molestó y que había una discreta vigilancia para que nadie se haga el vivo mientras hacía actos, creo que hizo caravanas nada más y algún acto en un lugar cerrado, pero para que no lo perturben, ¿no? Para que no pase que pasó, por ejemplo, en La Matanza una vez mientras estaba haciendo una caravana, creo que para Las Paso, sí, fue para Las Paso Massa, ¿te acordás? Que hubo como una greca, o sea, ahí no fue tan a mayor, pero sucedió. Y en la provincia de Buenos Aires se dio en varios lados en la campaña electoral. Está bien, no es lo mismo controlar, para la fuerza pública, controlar la provincia de Buenos Aires que la provincia de Chaco, ¿no? Porque mucho más, la cantidad de población que hay por cada persona
digamos, de policía o gendarme o lo que fuere, es muchísimo mayor en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Entonces es mucho más difícil. Pero, digamos, así como le hicieron unos piquetes y demás, después, no sé si el gobernador tomó nota o qué, pero después le cuidaron un poco los actos. Sí. Así que bueno, sí hay que destacar las dos cosas, ¿no? Esto no hay que hacerlo y esto hay que hacerlo a tiempo, digamos. Claro, organizar las cosas a tiempo también, que es algo que siempre te sale bien después, sino a las disparadas y así como salimos, por ejemplo, hoy, ¿no? Es algo que te puede salir bien o algo que te puede salir mal. Estamos probando, Claro, estamos probando, es la primera videoconferencia que hacemos con Germán. Otra cosita, Germán, Massa parece que también está molesto tanto con Macri como con Scioli, porque pidió que definan sus ideas acerca de lo que se refiere a la economía. Y ahí va a ser difícil, Me parece que ahí todos van a esconder la carta hasta el final. Uno, y sí, viste, pues vos pensás, hay uno que no sabe muy bien con qué se van a encontrar. Sospechan algo, digamos, que va a ser de una dificultad, supongamos, de 1 a 10, 8, pero por ahí es 20, entonces no van a adelantarse mucho. Y los otros, justamente porque lo saben perfectamente, tampoco. Pero está claro que se está aguantando una situación que requiere meter la mano en la masa y hacer arreglos, se está aguantando hasta el 22, deliberadamente. O sea, el gobierno no quiere llegar de esta manera, ¿no? Y poder decir después, no sé, nosotros no devaluamos, aunque en realidad sí se haya hecho, nosotros esto no, en fin. Pero, digamos, se está manteniendo de alguna manera el agua quieta para que Scioli pueda nadar bien y que la campaña electoral no transcurra en un país agitado, porque además guarda que cuando el país estaba agitado, que fue en el 2013, el gobierno perdió. Ahora ya perdió en la provincia de Buenos Aires, pero todavía queda el premio mayor, ¿no? Claro. Entonces, el gobierno se dio cuenta que no conviene, porque a río revuelto, él es responsable de la gestión. Entonces, trata de mantener la calma chicha lo más posible. Igual, vos viste, ya empezó a salir que la situación es insostenible en materia de reservas y demás, así que bueno, el 22 está lejísimo para muchos. Claro, hay muchos números que no son publicados, ¿no? Por ejemplo, el índice de pobreza nos está midiendo desde el 2012. Ajá, ¿verdad? Y también hay que ver cómo se mide. Y dijeron que no era muy exacto el sistema que se estaba usando, entonces estaba con fallas. Claro, que tenía algunas fallas, entonces se decidió, en vez de seguir midiendo con estas fallas, vamos a cancelar y vamos a ver cómo podemos hacerlo sin falla, pero directamente no vamos a hacer nada, hasta que no encontremos una fórmula de cómo hacerlo sin falla. Me parece que un resultado con falla es mejor que nada. No va a pasar nada por un buen tiempo. Las estadísticas, lamentablemente las del pasado no se pueden hacer, digamos, porque es como contar los espectadores cuando terminó el espectáculo. Claro. Y para el futuro hay que hacerlas. Así que bueno, por eso es que la otra vez que hablamos, comentamos de que sería bueno lanzar un censo nacional. Así por lo menos para junio tenés una idea de dónde estás parado en los grandes números. Después la estadística lo que tiene de bueno es que te va ayudando para ver cómo van caminando las cosas. El censo te da un punto de partida, es como una foto, pero por lo menos es una foto más fidedigna que lo que podés tener hoy. Claro, claro, porque además uno tiene que comunicar a la sociedad en cómo está, viste, el estado del país. No solo porque tenés derecho, sino porque la gente toma decisiones. Y vos tenés que tener información fidedigna para tomar decisiones. Porque, a ver, una empresa enorme, una multinacional, como por ejemplo, a ver, vamos a poner un ejemplo, Techin, tiene todo un departamento en donde va midiendo la economía, la opinión pública, los mercados internacionales, todo al momento. Pero tiene una infraestructura enorme que le permite tener equipos de economistas, econometristas, es decir, de todas las especialidades para llevar el pulso del país.
Entonces, para ello el INDEC le puede agregar datos, pero si no se las arreglan solos, ¿no? Y no solo datos del país, sino globales, porque tienen empresas en otros lugares del mundo y demás. Ahora, una persona que tiene una pyme, que no es un tema menor, es un tema muy importante en la economía, por la relación de empleo que tiene, por la creatividad y demás, ¿cómo hace? Solo tiene como recurso la información pública. Y si vos la información pública o se la retaseás o se la das cambiada, entonces vos no estás planificando, estás jugando al truco. Claro. Y no va. O sea, si le pegás de suerte. O porque el otro se creyó lo que le decía, o porque resulta que no tenía nada. Pero, sí, pero no, así no funcionan las cosas. Entonces, justamente la estadística normalmente se utiliza en términos políticos, pero la utilidad más potente que tiene es para los agentes económicos, para la toma de decisiones económicas. ¿Y de quiénes? ¿De los grandes jugadores? No, de los jugadores medios y pequeños, que son la mayoría, además. Claro, porque por ejemplo, no saben endeudar para comprar una casa si no saben cómo va a ser la economía. No puedes ir a pedir un préstamo en el banco si no sabes si mañana vas a tener... Pediste por 50 pesos por mes, ¿no? Y terminás pagando 150 dólares por mes. Claro, pero y además otra cosa, el gobierno también utiliza la estadística para dos cosas. Primero, para determinar qué política pública va a llevar adelante. Y segundo, para ver cómo va esa política pública que está ejecutando. Ahora, si vos montás una estadística para otra cosa, o sea, solamente para fines que no tienen que ver con estos dos objetivos que te comento, entonces esa información no la vas a tener. Entonces, como si fueses una pyme, vas a estar jugando al truco. Vas a tomar medidas que no sabes si son necesarias y a su vez, ponele que le pegaste que son necesarias, no sabes cómo va. Y lamentablemente el mundo cambia y la gestión de un gobierno es un mecanismo de adaptación permanente. Vos te vas adaptando a los cambios. Mientras corregís los errores, a su vez también te estás readaptando a los cambios. La historia es cambio, pero ahora mucho más. Mira, a mí me da la impresión, por ejemplo, que si te sacarían un teléfono nuevo por cada invento que tienen, no alcanzaba a pagarlo si lo compraba en 3 cuotas, que ya te sale otro. Claro. Hasta te frenan esas cosas para poder comercializarlo de alguna manera, para que el mercado pueda asimilar los cambios tecnológicos. O sea, pensemos en el globo del mundo, cómo se mueve, en donde tu país es una baldosa de ese patio. Entonces, cuando vos tomás decisiones, es como un marinero, ¿viste? Un marinero no gobierna el mar, pero lleva el barco en el mar. Ahora, si vos te movés como si estuviese, no sé, solo, con el bote afuera en un club, y no va a pasar nada sin ningún lado. O sea, el mundo está igual, aunque uno no lo quiera ver. Entonces, tus decisiones necesitan conocer cómo está tu barco, tener buenas estadísticas y demás, y a su vez tener una comprensión de cómo se mueve el mundo también, porque vos estás ahí adentro, vos te movés ahí, sea como sea te movés ahí. Entonces, estas dos cosas no se pueden anclar, no la podés ensamblar si no tenés información buena. Y esa información hay que posibilitar de que esté disponible para la mayor cantidad de personas posible, para que tomen decisiones correctas y a tiempo. Ese es el valor de la estadística, ¿no? De la estadística desde todo punto de vista, ¿no? No solo para decisiones privadas, sino también para las decisiones del Estado. Claro. Germán, ¿le dejamos la tinta en el tintero o tenés algo más? No, estaba por hablar Sí. ¿no? sobre lo que se está hablando mucho acerca de la tasa de natalidad en la Argentina, que según un informe este año es menor que la del año pasado. Según un informe, no sé de qué diario, que lo escuché justamente en esta misma emisora, pero por lo general, o la tasa de natalidad en la Argentina miente, o lo que mienten son los ojos de la población, viendo que cada vez hay más niños y más niños.
Mira, si hay más niños, bienvenido sea. Claro. Sí. Si vos tenés un país que tenés todo por hacer, necesitas muchos brazos, ¿no? Bienvenidos los niños que nazcan, los inmigrantes, los que quieran venir y todo, y que realmente podamos ir para adelante y crecer como país. Siempre tuve la idea o la ilusión, porque no sé, pero nuestro país en un momento prácticamente duplicó la población en muy poco tiempo, y sin embargo esos brazos no estaban ociosos, es decir, trabajaron y fueron haciendo lo que hoy es, digamos, de alguna manera nuestro país, y después se sumaron y se van sumando distintas corrientes de personas que vienen a buscar y hacer una vida acá. Y eso no está mal, a mí me gusta que eso sea así, y más, me gustaría, en realidad, que nuestro país ande tan bien, que se vengan todos si quieren. Es decir, que sea, porque si es bueno para otro, que estamos para nosotros también. Es decir, esto, si las personas deciden traer personas al mundo, es porque tienen una buena perspectiva, ¿no? Claro. Y porque creen en ese proyecto familiar, en esa empresa de agrandar, de perpetuarse por la progenie, de afectar su vida a criar nuevos chicos, educarlos y demás. A mí eso me parece positivo porque habla de un estado de ánimo de la población. Vos fijate, por ejemplo, en Europa te pagan 5.000 euros en su momento, en Francia, si vos tenías un hijo, pues no sabían cómo hacer para que la gente tenga hijos, porque si no la población envejecía, y no solo por razones económicas, sino hasta por razones de subsistencia del Estado. Si no tenés un crecimiento de la población, o por lo menos te mantenés, ¿qué pasa? Se termina ese proyecto colectivo radicado en un territorio que se llama nación, ¿no? Esa comunidad se apaga, Claro. ¿no? Entonces, bueno, hay muchos problemas en Europa en ese sentido, lo suplen con la inmigración, pero claramente no es lo mismo. Lo bueno es que todos tengan esa actitud para que sea parejo, porque también cuando vos te decidís no hacerlo, es una decisión respetable. El problema es que si se lo toman demasiadas personas, ¿qué pasa? Sí, digo, a ver, está todo bien, ¿no? Pero es difícil de sostener si todos deciden lo mismo. Sí. ¿Cuánto duramos? Poco y nada. ¿Cuánto queda de esto? Tenemos temor de frutos, digamos. Claro, como acá normalmente uno opina una cosa y el otro opina otra cosa. Normalmente te veo con pocas ganas de participar en esta expansión, en este baby boom. No, las pocas ganas las tengo yo. Sí, lo que pasa es que estoy medio trancado, ¿no? Porque como venía ya hace días que no me fallé nada, que toqué, que yo, me olvidé un montón de temas para tocar. Por ejemplo, era uno de los ejemplos que te quería decir, ¿no? Que la propuesta de industrializar la Argentina para que haya más... Hay mucha industria cerrada en la Argentina, que muy bien el Estado podría tomar la fuerza que tiene y apropiarse de eso que está cerrado, sin pagar impuestos, apropiarse y reabrir, porque todos esos trabajadores que trabajan en esas fábricas que están cerradas, por ejemplo en Sarandí, yo he estado por ahí mucho tiempo, y en Sarandí no sé cuántas manzanas de fábricas y fábricas que están todas cerradas, y no pagan un impuesto, están todas las máquinas, el personal vive todavía, se podrían reabrir, dar más empleo y a la vez esos empleados de esa fábrica podrían tener sus empleados y a la vez iría caminando todo mucho más, ¿no? A la vez ya que hablan todo de exportar, de importar, se podría exportar más y se fabrica más. Sí, claramente vos tenés que lograr que la actividad económica crezca. Es decir, el tema no va a salir, Argentina nunca va a salir para adelante si no crece la actividad económica. Por supuesto que la actividad económica necesita ser rentable. Si no es rentable, no. Esto es lo mismo que vos me decís, vos trabajás si el sueldo te alcanza. Si no te alcanza, bueno, vas a buscar otra cosa. Es más, empezás a caminar y te vas. No, pero es importante de que haya inversión y que las personas que participan en esa actividad empresarial saquen el dinero que necesitan, tanto los trabajadores como el capitalista, como los asesores y demás, pero de otra manera no se sale. El desarrollo es justamente eso, ¿no?
Viste Sí. que a veces dicen cuando hay algunos que les sobra dinero y le faltan ideas, y hay otros que le sobran ideas y le falta dinero. Exactamente, Entonces, lo que normalmente pasa últimamente en la Argentina, acá ¿no? lo que necesitamos un poco es eso, ¿viste? Es que vos puedas llevar adelante tus ideas y que no sea un obstáculo, digamos, los impuestos, las trabas administrativas, el problema de que si vos querés llevar tu mercadería a Buenos Aires tenés que pagar un auto que vaya adelante y uno que vaya atrás porque si no te roban. Es decir, todo eso encarece el producto, todo eso entorpece la producción, y vos sabés que de nuevo vemos el ejemplo de la baldosa. Vos no vas a exportar si tu producto sale más caro que en otro lado. Porque si sale más caro que en otro lado, ¿qué va a pasar? Le van a sacar a alguien acá para vos poder vender. Entonces ahí ya empezamos mal. Ah, Porque el que justamente está haciendo las cosas bien, deja de hacerlo porque hay otros que no logran hacerlo. Entonces, justamente a mí lo que me parece es que tiene que existir una actividad, tiene que haber competencia interna. ¿Por qué? Porque hay competencia externa. Es decir, es un tema, si vos decís, bueno, no hay competencia en el mundo, entonces, bueno, ¿para qué lo vas a tener acá? Ahora, el problema es que es al revés. Claro. Cada vez es más competitivo la producción de bienes y servicios, entonces vos tenés que exigir, es una exigencia, ¿no? No hay vuelta. Es decir, en ese sentido, son hechos a los cuales vos o te aislás, ¿no? Y vas para atrás, o te sumás y tratás de desarrollarte en ese contexto que es el contexto que viene dado, ¿no? Y de lo cual uno forma parte, es una parte del mundo. El mundo solo con determinadas reglas. Si vos no te gusta esa regla, bueno, está bien, te apartás. Y eso tiene su costo también, ¿no? O sea, vos tenés países que están apartados en el mundo. Eso lo sabemos. Sí. No hace falta ni recordarlo. ¿Viste? Pero es así. Mirá, por ejemplo, la computadora que yo tengo adelante y vos tenés adelante, deben participar fácil 6 o 7 países para que queden. Perdón, no se te entendió. Se Claro, cortó. la computadora que tenemos adelante nosotros, la pantallita nada más, Sí, participaron por lo menos 4 o 5 países para producir esa computadora. claro, sí. exacto. Y bueno, de eso se trata. Es decir, Argentina tiene que formar parte de ese proceso, pero con un aporte genuino propio, no solo con alimentos y con tecnología de alimentos, todo eso suma y forma parte del conjunto, pero no es uno u otro, es los dos. Y los dos tienen que ser competitivos, no uno a costa del otro, sino los dos. Además, escúchame, cuando se acabe la tierra para sembrar, van a seguir ganando plata y la van a poner otra cosa seguro. Porque siempre, viste cómo es, aunque sea para divertirse. Estoy cansado de sembrar, de otra cosa. Pero bueno, ahí me enteré de una noticia fea que cerró una fábrica de cosechadoras linda que teníamos ahí por Rafaela. No la voy a nombrar, pero ¿Y a qué hora? digamos que paró. O sea, dejó de producir. Pero bueno, no, es decir, digo, mira, nuestro pueblo es muy creativo y es muy trabajador, y tenemos prueba de eso. Hemos sido protagonistas, digamos, nuestra industria, nuestra agroindustria también, en el mundo, cuando hemos estado con las manos libres, digamos, para poder producir y poder ir para adelante. En todas las facetas de la industria, en todas, desde la siderurgia, la química, lo que vos quieras. Ahí donde se te ocurre buscar, vas a encontrar un argentino o una empresa argentina que se destacó a nivel mundial. Mirá, hay un ejemplo para fierreros fantástico, ya que nombramos Rafaela. Hay una fábrica que se llama Edival, que esa fábrica hace algunas válvulas para la Ferrari, pero no la Ferrari esas feas que andan por la calle, esas coupé coloraditas, no, la de Fórmula 1. O sea,
Es decir, y vos decís, pero ¿y cómo puede ser? Bueno, acá tenés la calidad de material, la precisión, los ingenieros, el ingenio, ¿no? Que algo por ahí, capaz que ingeniero viene de ahí. Pero para hacerlo. Entonces yo, pero ¿cuál es el problema para no producirse en otras áreas también? Bueno, ese es un tema que hay que discutirlo a fondo, ¿viste? Porque para mí tiene que ver con la política económica del Estado. Es decir, vos tenés que regular el mercado de una manera que no mate la producción. Tenés que cobrar impuestos de una manera que no espante a la gente. Pero para mí hay que cobrar menos impuestos, hay que simplificar los procesos administrativos, hay que mejorar la infraestructura, hay que tener más energía y demás, de manera tal de que a vos se te ocurre fabricar radios en vez de tener un programa de radio y lo puedas hacer. Y no tengas, viste, una máquina de impedir, viste, cada vez que... Una vez salió un artículo, me acuerdo, para hacer una sociedad tenía que hacer, no sé, como 20 pasos, una sociedad comercial. Y te comparaban con otros lugares donde subí internet, te anotás y ya está. O sea, y lo que cuesta además, los costos asociados a hacer una actividad, el punto de partida, todo lo que te cuesta. Sí, eso te mata mucho con los impuestos cuando querés arrancar algo legalmente. Sí, pero los impuestos... Te obligan a negrear, para mí. Pero, ¿y si no? Porque si vas legal, de arranque te dicen, mira, tenés que tener 4 empleados como mínimo en blanco. ¿Y qué si no tengo ni un peso para pagarme a mí mismo? Apenas compré las máquinas, todavía las estoy por pagar. Es clave, La política fiscal es clave en materia de distribución de riqueza y es clave en estimular y canalizar lo que vos querés que se haga en el país, ¿viste? Porque donde vos desgrabás, ahí se va a generar una actividad económica ineficiente, y donde vos grabás de más, ahí vas a matar una industria, claramente. ¿Por qué? Porque si vos a uno se la hace fácil, ¿para qué se va a forzar? Y si se la hace muy difícil, ¿para qué va a empezar la actividad? Entonces es un tema muy delicado y que a su vez vos viste que casi nunca se habla de eso. Sí. Sin embargo, forma parte de la campaña electoral muy fuerte en otros países. En la campaña electoral de Francia, antes que gane Hollande, ahora, se habló muchísimo de impuestos. Y durante el gobierno de Hollande se habló muchísimo de impuestos, porque lo subió mucho, y hubo actores y personalidades del país que se fueron específicamente hablando de los impuestos, diciendo, no sigo en Francia, mirá que los franceses son nacionalistas, Sí. por los impuestos que me cobran. Hoy día, en Estados Unidos, en lo que es la campaña electoral del Partido Republicano, que tiene como 10 candidatos, una cantidad de candidatos, está tomando centralidad el tema impositivo. Si vos repasás los diarios de allá, vas a ver de que los candidatos del Partido Republicano se plantan frente a su electorado, que supongo que serán los electorados que simpatizan con el partido, de alguna forma con las ideas conservadoras, están escuchando, y si vos les das eso es porque la gente lo demanda y de alguna manera toma decisiones sobre la base de eso. Sin embargo, acá en el país de impuestos, viste que mucho no se habla. No. Se habla del precio del dólar nada más, ¿viste? Sí, y inclusive acá en el país donde más se habla del dólar rojo, dólar negro, dólar blanco, dólar rosado, dólar celeste, ¿por qué tantos dólares en la Argentina si el dólar es uno solo? Y porque si a vos te devalúan, si el dólar está entre comillas competitivo, la industria no necesita estar entre comillas competitiva. Muy importante ese detalle, ¿no? Bueno, o sea, y claro, si a vos tenés un dólar competitivo, digamos, lo que es de producción nacional lo comprás a precio de liquidación. Por ejemplo, el trabajo nacional baja de precio. ¿Ves? Sí. Por ejemplo. Y así un montón de cosas. Es decir, vos claramente, cuando lo que pasa que en el mundo se juega mucho con las monedas. Entonces a veces se hacen devaluaciones que es para defender tu producción frente a maniobras globales de jugadores grandes del mundo que lo hacen. O sea, hoy, si querés lo hagamos en otro momento, pero fíjate que la devaluación más grande de la moneda ex profeso la hizo China durante los meses de agosto y septiembre, ¿no?
Inclusive yo en su momento escribí un artículo sobre eso. Sí. Y los países de Europa, de la Comunidad Económica Europea, devaluaron sus monedas para defender su producción y que no le gane mercado, nada más que porque abarataron los costos internos de ellos devaluando. ¿Cuál es el costo interno fundamental? La mano de obra, básicamente. Entonces, digamos, todo esto tampoco es tan sencillo, por eso no es una cuestión, entre comillas, ideológica, es un poco la adaptación que uno día a día tiene en un mundo que cambia permanentemente. Entonces vos tenés que tener gente que está muy preparada, muy bien informada y que tome las decisiones oportunamente, y no existe, viste, atarte una solución y no la cambiás más y ya está. Ojalá fuese así. La verdad es que las cosas van cambiando y uno se va adaptando, ¿no? Entonces vos me decís, está bien, Germán, a vos no te gusta que devalúen porque decís que muchos empresarios se esconden ahí para no ser tan eficientes. Sí, yo te digo eso, esa es la regla, pero hay veces que vos tenés que hacer eso para proteger a los internacional o los bienes y servicios que se producen en tu país, aunque sean otros los países que están invirtiendo acá, cuando vos tenés maniobra de otros estados que si te dormís te terminan destruyendo a vos. Entonces es todo un juego complejo que hay que comprenderlo, ¿no? Entonces si vos querés desarrollar tu país, no lo vas a desarrollar como la avestruz hilándote, vas a tener que integrarte al mundo y ser inteligente en esa integración, ¿no? Ser inteligente, adoptar las medidas que convengan a tu interés nacional, pero sabiendo que aislado no vas a llegar a nada, porque lo ves. O sea, no es una cuestión tampoco ideológica, es un hecho. Los países que tienen menos anclaje con el resto del mundo no funcionan. ¿En qué sentido no funcionan? Tienen la población muy pobre, pasan muchas necesidades y no tienen, digamos, lo que se denomina normalmente el nivel de vida acorde con el resto. ¿Viste? Entonces, a mí me encantaría que nuestro país no tenga un producto de $3.000, tenga un producto de $43.000. Pero eso significa que tenés que tener una élite en el gobierno, todos los que se van sucediendo, que sean personas que entienden, comprenden, y cuando se les critica asuman y vayan resolviendo las cosas. Tomen las distintas opiniones y saquen lo mejor para el conjunto. No darse el gusto de hacer lo que ellos quieren, sino que saquen lo mejor para el conjunto de nuestra sociedad. Que no es tan simple, no está en la cabeza de uno solo. Porque las personas aciertan y se equivocan, todos. Hayas estudiado lo que hayas estudiado, y conozcas lo que conozcas, te podés equivocar y te vas a equivocar. El que toma decisiones se equivoca. El que no se equivoca nunca es porque no hace absolutamente nada. Exacto, ¿no? Sí. El que no hace ni quiere hacer nada nunca se va a equivocar, siempre va a estar en acierto. No sé, pero por lo menos no se equivoca. Claro, por eso te digo, siempre va a estar en acierto, porque después de que pase, yo sabía, pero no quise decir. Yo te dije. Claro, yo te dije. Yo te avisé, pero... Yo no avisé, pero yo te dije. Germán, nos vamos hasta pronto si Dios quiere y ya no tenemos que pedirnos recontra, se nos fue la hora. 1 hora y media, ¿sí? Nada más. No, entre Germán y nosotros estamos exactamente hace 1 hora 13 minutos. Claro, y el programa se pasó 1 hora y media, pero como no había nadie detrás, no pasó nada. Sí, gracias a Dios no tenemos como ninguno que nos siga atrás nuestro, ¿no? Directamente disparo. Germán, gracias por estar con nosotros, Germán de Gensat, y en cualquier momento estamos de vuelta en comunicación contigo. Bueno, gracias a ustedes y espero que levante un poco la temperatura, que hoy estuvo fresco también acá. Allá veo que vos estás de camisa. Sí, estamos intercalados, porque yo estoy de camiseta y Karina, como es ya es una mujer anciana, sí. Está de campera. Ya hace frío afuera, ¿eh? Bueno. Un abrazo, Germán, y gracias. Bueno, que estén todos bien. Gracias. Gracias.